meditando su palabra en la Biblia de Jerusalén. Continuamos estudiando el segundo libro de los Reyes desde el capítulo 14 en adelante. En el año segundo de Joab, hijo de Joacat, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joab, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Joadán de Jerusalén. Hizo lo correcto a los ojos de Yahvé, pero no como su padre David. Actuó exactamente como su padre Joab. Sin embargo, los altazanos no desaparecieron. El pueblo seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso en los altozanos. Cuando el reino estuvo afianzado en su mano, mató a los servidores que habían matado al rey su padre, pero no ejecutó a los hijos de los asesinos en conformidad con lo escrito en el libro de la doctrina de Moisés, donde Yahvé dio una orden diciendo: los padres no serán ajusticiados por causa de los hijos. Los hijos no serán ajusticiados a causa de los padres, sino que cada uno será ajusticiado por su propio pecado. Fue él quien derrotó a los edomitas, 10,000 hombres en el valle de la Sal, y quien conquistó Selat en el curso de la guerra. Le puso el nombre de Yotil, conservado hasta el día de hoy. Entonces Amasías envió mensajero a Joab, hijo de Joacat, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo: ponte en marcha, que nos veamos la cara en la guerra. Joab, rey de Israel, envió respuesta a Amasías, rey de Judá. El cardo del Líbano mandó a decir al cedro del Líbano: dame tu hija por esposa de mi hijo. Pero pasó una fiera del Líbano y pisoteó el cardo. ¿Por qué has derrotado a Edom? ¿Te ha vuelto arrogante? Puedes jactarse de tu gloria, pero quédate en tu casa. ¿Por qué provoca un desastre y un fracaso, arrastrando contigo a Judá? Pero Amasías no le hizo caso. Joab, rey de Israel, emprendió la marcha y se enfrentaron él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Seme de Judá. Judá cayó derrotada ante Israel y cada uno huyó a su casa. Joab, rey de Israel, hizo prisionero en Bet-Seme a Amasías, rey de Judá, hijo de Joab, hijo de Ocosía, y lo condujo a Jerusalén. Abrió una brecha de 400 codos en la muralla de Jerusalén, desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo. Tomó todo oro y plata y todos los objetos que se encontraban en el templo de Yahvé y los tesoros del palacio real, así como rehenes, se volvió luego a Samaria. El resto de los hechos de Joab, cuanto hizo, su éxito militar y sus guerras contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel? Joab reposó con sus antepasados y lo enterraron en Samaria junto
a los reyes de Israel, Jeroboam, su hijo, reinó en su lugar. Amasías, hijo de Joat, rey de Judá, vivió 15 años después de la muerte de Joat, hijo de Joacás, rey de Israel. El resto de los hechos de Amasías no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. Se tramó una conjura contra él en Jerusalén, por lo que huyó a Laquis, pero enviaron gente tras él hasta Laquis, donde lo mataron. Lo condujeron luego a lomo de caballo y lo enterraron en Jerusalén con sus antepasados en la ciudad de David. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Osías, que tenía 16 años, y lo proclamaron rey como sucesor de su padre Amasías. Fue él quien construyó el Elat y la devolvió a Judá, después que el rey Amasías hubo reposado con sus antepasados. En el año 15 de Amasías, hijo de Joat, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, en Samaria. Reinó 40 años, hizo lo malo a los ojos de Yahvé y no retrató de todos los pecados que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo cometer a Israel. Fue él quien recuperó el territorio fronterizo de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de la Arabá, conforme a la palabra que Yahvé, Dios de Israel, había dicho por medio de su siervo el profeta Jonás, hijo de Amitai, el de Gad de Jefté. Yahvé vio la amarga desgracia de Israel, pues no quedaba ya esclavo ni libre, ni quien auxiliara a Israel. Pero Yahvé no había decidido borrar el nombre de Israel bajo los cielos, y lo salvó por medio de Jeroboam, hijo de Joat. El resto de los hechos de Jeroboam, todo cuanto hizo, su éxito militares y sus guerras, y cómo recuperó Damasco y Hamas para Israel, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Jeroboam reposó con sus antepasados y lo enterraron en Samaria con los reyes de Israel. Zacarías, su hijo, reinó en su lugar. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Osías, hijo de Amasías, rey de Judá. Tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jecolía de Jerusalén. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, exactamente como había hecho Amasías su padre. Sin embargo, los lugares altos no desaparecieron, y el pueblo siguió ofreciendo sacrificio y quemando incienso en los altosanos. Yahvé contagió al rey, que se quedó leproso y vivió en una residencia apartada hasta el día de su muerte. Jotam, hijo del rey, estaba al frente del palacio y gobernaba al pueblo del país. El resto de los hechos de Osías, todo cuanto hizo, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá? Osías reposó con sus antepasados y los enterraron con sus padres en la ciudad de David. Jotam, su hijo, reinó en su lugar. En el año 38 de Osías, rey de Judá,
comenzó a reinar Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel en Samaria. Reinó 6 meses. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé, como hicieron sus padres. No se retrató de los pecados que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo cometer a Israel. Salum, hijo de Yahvé, hijo de Iabes, conspiró contra él, lo atacó en Giblén y lo mató y reinó en su lugar. El resto de los hechos de Zacarías no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Esta fue la palabra que Yahvé dicha a Jehú hizo: tu hijo hasta la 4ª generación se sentarán en el trono de Israel. Y así fue cumplida. Salum, hijo de Iabes, comenzó a reinar el año 39 de Osías, rey de Judá, y reinó 1 mes en Samaria. Menahem, hijo de Gadí, subió de Tirsa, entró en Samaria y atacó a Salum, hijo de Iabes. En Samaria lo mató y reinó en su lugar. El resto de los hechos de Salum y la conspiración que tramó está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Por entonces Menahem, partiendo de Tirsa, atacó Tapuá, a sus habitantes y sus territorios, y por no haberle abierto la puerta, masacró a su población y abrió el vientre a todas las mujeres embarazadas. En el año 39 de Osías, rey de Judá, comenzó a reinar Menahem, hijo de Gadí. En Israel reinó 10 años en Samaria. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé y no se retrató de los pecados que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo cometer a Israel. En su tiempo, Pul, rey de Asiria, invadió el país, pero Menahem entregó a Pul 1000 talentos de plata para que le prestara ayuda y consolidara el poder real en sus manos. Menahem consiguió el dinero a través de impuestos sobre Israel. Los ricos todos habían de entregar al rey de Asiria 50 siclos de plata por cabeza. Entonces el rey de Asiria agregó, sin detenerse en el país, el resto de los hechos de Menahem, todo cuanto hizo. ¿No está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel? Menahem reposó con sus antepasados y Picahía, su hijo, reinó en su lugar. En el año 50 de Osías, rey de Judá, comenzó a reinar Pecahía, hijo de Menahem, sobre Israel en Samaria. Reinó 2 años, hizo lo malo a los ojos de Yahvé y no se retrató de los pecados que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo cometer a Israel. Su ayudante Pecah, hijo de Romelia, tramó una conspiración contra él y lo atacó en Samaria, en el torreón del palacio real en Samaria. Lo acompañaban 50 hombres de los galadistas. Mató al rey y reinó en su lugar. El resto de los hechos de Pecahía, todo cuanto hizo, está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. En el año 52 de Osías, rey de Judá, comenzó a reinar Pecah,
hijo de Romelía, sobre Israel en Samaria, reinó 20 años. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé y no se retrató de los pecados que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo cometer a Israel. En tiempo de Pekah, rey de Israel, llegó Tiglath-Pilesar, rey de Asiria, que tomó Lión, Abel, Beth-Maacah, Yanoahat, Cades, Hazor, Galaad, Galilea y todo el país de Neftalí, deportando a sus habitantes a Siria. O sea, hijo de Elá, tramó una conspiración contra Pekah, hijo de Romelía, lo ató, lo mató y reinó en su lugar. El resto de los hechos de Pekah, todo cuanto hizo, está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. En el año segundo de Pekah, hijo de Romelía, rey de Israel, comenzó a reinar Jotán, hijo de Osías, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jerusa, hija de Sadok. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, exactamente como había hecho su padre Osías. Sin embargo, los altozanos no desaparecieron y el pueblo siguió sacrificando y quemando incienso en lo alto. Fue él quien construyó la puerta superior del templo de Yahvé. El resto de los hechos de Jotán, junto cuanto hizo, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá? En aquellos días, Yahvé comenzó a enviar contra Judá a Razón, rey de Aram, y entraron con sus padres en la ciudad de David. Su padre Ahaz, su hijo, reinó en su lugar. En el año 17 de Pekah, hijo de Romelia, comenzó a reinar Ahaz, hijo de Jotán, rey de Judá. Tenía Ahaz 20 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. No hizo lo recto a los ojos de Yahvé, su Dios, como David su padre. Siguió el camino de los reyes de Israel, incluso arrojó a su hijo a la pira de fuego, según la costumbre abominable de las naciones que Yahvé había expulsado ante los israelitas. Ofreció sacrificio y quemó incienso en los altosanos, en las colinas y bajo todo árbol frondoso. Entonces Razón, rey de Aram, y Pekah, hijo de Romelía, rey de Israel, avanzaron sobre Jerusalén para atacarla y pusieron cerco a Ahaz, pero no pudieron entablar combate. En aquel tiempo, Razón, rey de Aram, recuperó Elat para Aram, expulsó de Elat a los de Judá, y los edomitas entraron en Elat y habitaron allí hasta el día de hoy. Ahaz envió mensajero a Tiglath-Pilesar, rey de Asiria, diciendo: siervo tuyo e hijo tuyo soy. Emprende una campaña y líbrame de mano del rey de Aram y del rey de Israel, que se han alzado contra mí. Ahaz tomó la plata y el oro que se encontraba en el templo de Yahvé y en el tesoro del palacio real, y lo envió como regalo al rey de Asiria.
El rey de Asiria atendió su demanda, marchó contra Damasco, lo conquistó, deportó sus habitantes a Kir y mató a Razón. Cuando el rey Ahab fue a Damasco a recibir a Teglasfalazar, rey de Asiria, y vio el altar que había en Damasco, envió al sacerdote Uría un modelo del altar y un proyecto para su reproducción. El sacerdote Uría construyó el altar conforme a las instrucciones enviadas por el rey Ahab desde Damasco. De esta forma, el sacerdote Uría construyó el altar antes incluso de que el rey Ahab regresara de Damasco. Cuando a su regreso de Damasco el rey vio el altar, se acercó y subió al altar, quemó sus holocaustos y su ofrenda y vertió su libación sobre el altar que asperjó con la sangre de los sacrificios de comunión. Respecto al altar de bronce que estaba ante Yahvé, lo retiró de su lugar delante del templo, entre el nuevo altar y el templo de Yahvé, y lo instaló al lado norte del nuevo altar. Después el rey Ahab ordenó al sacerdote Uría: sobre este gran altar quemará el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, el holocausto y la ofrenda del rey, el holocausto, la ofrenda y las libaciones de todo el pueblo del país. Aspergerá el altar con la sangre de todos los holocaustos y la sangre de todos los sacrificios. En cuanto al altar de bronce, yo decidiré. El sacerdote Uría hizo cuanto el rey Ahab le había ordenado. El rey Ahab desmontó los paneles de las basas y retiró las pilas que estaban encima, bajo también el mar que estaba sobre los bueyes de bronce, y lo colocó sobre un pavimento de piedra. En atención al rey de Asiria, tuvo que retirar el estrado del tramo construido en el templo de Yahvé y la entrada exterior del rey. El resto de los hechos de Ahab, lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá? Ahab reposó con sus antepasados y lo enterraron con sus padres en la ciudad de David. Ezequías, su hijo, reinó en su lugar. En el año 12 de Ahab, rey de Judá, comenzó a reinar Osea, hijo de Elá, en Samaria sobre Israel. Reinó 9 años, hizo lo malo a los ojos de Yahvé, aunque no tanto como los reyes de Israel le pidieron. Salmanasar, rey de Asiria, marchó contra Osea, que se hizo vasallo suyo y le pagaba tributo. Pero el rey de Asiria descubrió que Osea le traicionaba, había despachado mensajero a So, rey de Egipto, y dejó de pagar tributo al rey de Asiria como en años anteriores. El rey de Asiria arrestó a Osea y lo encadenó en prisión. Entonces el rey de Asiria avanzó contra todo el país, marchó contra Samaria y lo cercó durante 3 años. El año 9 de Osea, el rey de Asiria conquistó Samaria, deportó a los israelitas a Asiria y lo estableció en Halat, en Jabor, río de Gozán, y en la ciudad de los Medos.
Esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra Yahvé, su Dios, que lo había sacado de la tierra de Egipto, sustrayéndolos a las manos de Faraón, rey de Egipto. Había dado culto a otros dioses y seguido la costumbre de las naciones que Yahvé le había expulsado antes de ellos. Los israelitas cometieron acciones torcidas contra Yahvé, su Dios. Se edificaron altosanos en todas sus poblaciones, desde lo atalaya de vigía hasta las ciudades amuralladas. Se erigieron estelas y cipos sagrados sobre toda colina elevada y bajo todo árbol frondoso. Allí quemaban incienso en todo lugar de culto al modo de los pueblos paganos que Yahvé había deportado ante ellos. Obraron más irritando a Yahvé y daban culto a los ídolos cuando Yahvé le había dicho: no haréis tal cosa. Yahvé había advertido a Israel y a Judá por boca de todos los profetas y vivientes: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y decretos conforme a la doctrina que prescribí a vuestros padres y que les transmití por mano de mis siervos los profetas. Pero no hicieron caso y mantuvieron rígida la cerviz, como había hecho su padre, que no confiaron en Yahvé su Dios. Depreciaron sus leyes y la alianza que había establecido con sus padres y la exigencia que le había impuesto. Caminaron tras dioses que eran nada y se volvieron nada, imitando a las naciones de alrededor, cuando Yahvé le había prescrito no actuar como ellos. Abandonaron todos los mandamientos de Yahvé su Dios y se hicieron ídolos fundidos, los 2 becerros y un cipo sagrado. Se postraron ante todo el ejército de los cielos y rindieron culto a Baal. Arrojaron sus hijos e hijas a la pila de fuego, consultaron los augurios y practicaron la adivinación. Se prestaron por dinero a hacer lo malo a los ojos de Yahvé hasta el punto de provocar su ira. Yahvé se encolarizó sobremanera contra Israel y lo apartó de delante de su rostro. No quedó sino solo la tribu de Judá. Tampoco Judá guardó los mandamientos de Yahvé, su Dios. Siguieron la costumbre que Israel había practicado. Yahvé rechazó la descendencia de Israel, lo humilló y entregó en manos de saqueadores hasta que lo arrojó de su presencia, porque Israel se había desgajado de la casa de David y había hecho rey a Jeroboam, hijo de Nebat. Jeroboam provocó que Israel se alejara de Yahvé y cometiera un gran pecado. Los israelitas persistieron en todos los pecados que Jeroboam había cometido. No se apartaron de ello hasta que Yahvé apartó a Israel de su presencia, como había advertido por medio de todos sus siervos, los profetas, y deportó a Israel de su tierra a Asiria hasta el día de hoy. El rey de Asiria hizo venir gente de Babilonia, de Cuta, de Abá, de Hamá y de Sefarvaim,
y lo estableció en las poblaciones de Samaria en lugar de los israelitas. Ellos tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. Cuando empezaron a establecer allí, no conocían el culto a Yahvé, y Yahvé soltó leones que causaban muerto entre ellos. Entonces dijeron al rey de Asiria: la gente pagana que has deportado y establecido en las poblaciones de Samaria no conocen las reglas del Dios de la tierra, y éste ha soltado leones que lo están matando, pues no conocen las reglas del Dios de la tierra. El rey de Asiria dio orden: enviad allá a unos de los sacerdotes que habéis deportado, que vaya a establecerse allí y le enseñe las reglas del Dios de la tierra. Uno de los sacerdotes deportados de Samaria fue a establecerse en Betel y le enseñó cómo dar culto a Yahvé. Sin embargo, cada uno de aquellos pueblos paganos continuaban fabricando sus propios dioses y lo instalaban en los altosanos que habían hecho los samaritanos. Cada nación lo ponía en las poblaciones que habitaba. La gente de Babilonia hacían unos Sucot Benot, los de Cuta un Nergal, lo de Hamá un Asimat, lo Abitas un Nihat y un Tartat, y lo Sefarbitat quemaban a sus hijos en honor de Adremelet y Anamelet, dioses de los sefarbitas. Daban culto también a Yahvé, y se hicieron entre ellos sacerdotes de los altosanos que ofrecían en los lugares de culto. Daban culto a Yahvé y servían a la vez a sus dioses según la costumbre de las naciones de las que habían sido deportados. Hasta el día de hoy han seguido practicando sus ritos antiguos. No rinden culto adecuado a Yahvé y no siguen sus preceptos y sus ritos, la doctrina y las instrucciones que Yahvé mandó a los hijos de Jacob, al que puso el nombre de Israel. Yahvé hizo una alianza con ellos con el mandato: no daréis culto a otros dioses, no os postréis ante ellos, no les serviréis ni ofreceréis sacrificio, rendiréis culto únicamente a Yahvé, que os trajo de la tierra de Egipto con gran fuerza y con sus brazos extendidos. Ante él os postréis y a él ofreceréis sacrificios. Guardaréis los preceptos, los ritos, la doctrina y la instrucción que os dio por escrito, cumpliéndoos todos los días, y no daréis culto a otros dioses. No olvidéis la alianza que hice con vosotros, no deis culto a otros dioses, pues solo a Yahvé, vuestro Dios, rendiréis culto, y él os librará de las manos de todos vuestros enemigos. Pero ellos no obedecieron, sino que persistieron en sus antiguos ritos. Aquella gente daban culto a Yahvé, pero servían también a otros ídolos. Hasta el día de hoy, sus hijos y los hijos de sus hijos han seguido actuando como lo habían hecho sus padres.
Hermanos, ayer, hoy, siempre la palabra de Dios nos educa, nos edifica, nos instruye, nos capacita. Dios Padre nos ama a todos con un amor tan grande que ha dado a su Hijo para que el que le siga con la cruz detrás de él pueda recibir la gracia de la salvación, para que el Señor Jesús sea el Señor de su vida y el Espíritu Santo venga a morar en él y poder así mantener una relación con el Padre. Seguir el camino del Señor, obedecer sus reglas, sus normas, su precepto y su mandato no es tarea fácil para nadie, pero no estamos solos. Sabemos que podemos y si caemos nos levantaremos.